Muy buenos días, familia, iglesia. Qué especial es alabar juntos, qué especial es estar con vida, tener una familia, tener un lugar donde reunirnos, tener nuestra familia espiritual, tener la iglesia. ¿Qué más podemos pedir? A veces no nos damos cuenta todo lo que tenemos con Dios, o todo lo que puedes llegar a tener con Dios. Una cosa que tenemos con Dios es que caímos en la red. En algún momento fuimos pescados y subimos a la barca, o nos subieron a la barca, o estamos ahí en la red y estamos en el proceso de subir a la barca. ¿Qué más podemos pedirle a Dios si Él ya nos ha mirado? Durante este año hemos estado hablando de diferentes cosas importantes. ¿Cuál es la visión que como iglesia queremos tener como región? Una visión encaminada hacia la adoración, hacia el servicio, hacia el discipulado. Y estos son aspectos en los que queremos reenfocarnos. Aspectos en verdad en que podamos mejorar nuestra cercanía con Él. Adorarle en espíritu y en verdad, servirle, amar lo que Dios ama, cuidarnos los unos a los otros, no unos sobre otros, sino unos a otros. Amigos que nos ayudamos a ser más como Jesús. Y el evangelismo es algo muy importante en nuestro cristianismo. ¿Cuáles son tus motivaciones al invitar a alguien? ¿Cuáles son tus motivaciones? Ok, salvación. ¿En dónde estuvimos en este tema? ¿En dónde estamos en esta área y a dónde queremos ir en cuanto al evangelismo? Mi súplica para esta serie, amigos, hermanos, es que durante la semana podamos hacer una oración o podamos estar orando, pidiéndole a Dios que abra nuestro corazón, abra nuestros ojos, para que podamos interesarnos por las personas que nos rodean, que nos permita tener fe y comenzar a renovar nuestra preocupación por los demás. Ora esta semana. Si no sabes cómo orar, pídele a Dios más sensibilidad para poder tener una conexión profunda con Él. Acompáñame a hacer una oración para comenzar con la clase. Querido Padre y bendito del cielo, muy buenos días. Hoy estamos muy agradecidos porque tenemos un lugar donde reunirnos, donde escuchar de tu palabra, donde predicarla. Tenemos un lugar donde podemos alabar juntos, escuchar a nuestros hermanos también, cómo te adoran. Gracias Dios porque en la iglesia hemos encontrado ese refugio, ese lugar, esa familia. Así como también en la iglesia hemos aprendido a poder trabajar en nuestro carácter, poder entender lo humanos, lo difícil que podemos llegar a ser, pero también que podemos tomar decisiones diferentes. Padre, queremos preocuparnos por los demás, llevar el evangelio a otros, Padre, y no estar ocupados todo el tiempo sin atender el llamado que de verdad es importante, Dios. Alabado sea, Señor, y te oramos todo en el nombre de Jesús. Amén. El número que usted marcó no está disponible o se encuentra fuera del área de servicio. Le sugerimos llamar más tarde. Sabes, el año pasado, un 20 de octubre, como a las 6 de la mañana, recibí muchas llamadas. Y mi número sonaba así. ¿Te ha pasado? O incluso ni suena, a lo mejor ya te bloquearon. O has bloqueado a alguien. Y dices, yo no quiero saber nada y pum, lo bloqueas. Hoy podemos hacer eso. Hace algunos años no podíamos bloquear a nadie. Nos llamaban porque nos llamaban y lo otro era desconectar la línea telefónica. Pero ¿y si me llama alguien más? Pero hoy tenemos unos métodos más sofisticados por no interesarnos. Yo en lo general pongo mi teléfono en modo avión a partir de las 12 de la noche. Porque luego recibía mensajes a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana y ya te imaginarás cómo despertarme, escuchar el teléfono. Entonces opté porque a las 12 hasta como a las 7 de la mañana se desactiva el modo avión y nuevamente puedo recibir llamadas. Pero eran las 6 de la mañana y alguien me necesitaba. Y sonaba y probablemente escuchaban esta
esta voz en el teléfono. ¿Qué ocurría o quién me necesitaba? Mi mamá. Mi tía había fallecido como a las 6 de la mañana en una visita al hospital en control de sus quimioterapias. Estaba por recibir su última quimioterapia y pues iba a tener un tiempo de descanso, pero ella en el hospital, en camino, estando en un taxi, falleció al lado de uno de mis tíos, que era quien la acompañaba normalmente al hospital. Entonces, puedes imaginar a mi mamá llamándome en ese momento y yo no estar listo, yo no estar disponible. Probablemente estaba muy ocupado durmiendo. Muchos de nosotros estamos muy ocupados todo el tiempo y descuidamos a veces a nuestra familia. Hijo, ¿alguna vez has sentido que tu padre no está? Porque trabaja todo el tiempo, no pasa tiempo contigo. Y probablemente el papá quiere darte una mejor educación y trabaja horas incalculables pensando en lo mejor para nosotros o para ustedes. ¿O qué tal en el matrimonio? ¿Cómo te sientes, esposa, cuando tu esposo no tiene tiempo para ti? Y es un área en el que fallo bastante. Le fallo bastante, porque no sé decir no. Entonces ahí me ves todo el tiempo queriendo atender todas las responsabilidades y a veces descuido cosas porque estoy muy ocupado. Y ella sufre, o se desanima, o piensa, no puedo contar con él. O las relaciones, probablemente no saben cómo está nuestra vida, tiene meses, años que no saben cómo estamos, ¿no? Nosotros mismos estamos tan ocupados que no hacemos una llamada, un mensaje a alguien importante y decimos, voy a mandarle un mensajito a esa persona que es bien importante. Pero la prisa, la ocupación no nos lo permite. Personas sufren cuando estamos ocupados y cuando no atendemos el llamado. Porque no está mal estar ocupado. De hecho, curiosamente, Dios llama a las personas que están ocupadas. Es bien curioso, pero Dios llama a esas personas. Cuando están ocupadas, las llama para una acción eterna. Personas en la Biblia que estaban ocupadas cuando Dios los llamó. ¿Qué tal Saúl? Estaba cuidando los asnos de su padre cuando Dios los llama. ¿Qué tal David? Estaba cuidando las ovejas de su padre también. ¿Quién más se te ocurre? Pedro estaba ocupado. Y ahorita vamos a ir para allá. ¿Qué otro se te ocurre que estaba ocupado? Moisés estaba ocupado cuidando los rebaños de su suegro. Gedeón, ¿qué estaba haciendo? Estaba trillando el trigo. Amós estaba labrando. Varios estaban ocupados. Mateo estaba minuciosamente contabilizando ahí en su mesa cuando fue llamado. Y tenemos una cantidad de personas que estaban ocupados. Entonces, la ocupación no es un pretexto para no atender el llamado. Pero, ¿qué tal en el inicio del ministerio de Jesús? Marcos 1:16. Cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban la red al agua porque vivían de la pesca. ¿Cómo comenzaría Jesús algo extraordinario? A través de personas que estaban ocupadas, que estaban echando la red en el mar, que estaban ocupados en algo más, en algo diferente, y no pensando quizás en la eternidad o en convertirse en rabís o ser entrenados por un maestro. Eso ni siquiera les había pasado por la mente. Y es aquí cuando Jesús les dice: los llamo, vengan y síganme, y yo los enseñaré cómo pescar personas. Le estaba diciendo a Simón y a su hermano: los voy a invitar a hacer lo que estoy por comenzar. ¿Quién ha sido el pescador más grande de la historia? ¿Pescador de hombres? Jesús. Y dentro de su plan estaba, voy a agarrar a estos 2 hombres ocupados. Después se unieron otros 2, fueron 4. Después se unieron y fueron 12.
después fueron 120, después fueron 3,000, después fueron 5,000. Pasan los siglos, cientos, miles de millones han sido llamados por Jesús y tú y yo estamos dentro de la red. ¿Por qué pescadores? ¿Por qué no fue con los pastores? Y no es por menospreciar a los pastores, pero ¿por qué pescadores? ¿Por qué Jesús dijo, hey, voy a comenzar esto con los pescadores? Ok, paciencia. ¿Qué otras características tiene un pescador? Persistencia. ¿Qué otra cosa se te ocurre que pueda tener un pescador? Confianza, es determinado. Paciencia. ¿Va solo o acompañado? Trabajo en equipo. Porque ¿qué tal si hay una gran pesca, como le pasa a estos dos hombres, que ni siquiera pudieron con toda la pesca y necesitaron llamar a otros más? Y seguramente muchas cualidades vio Jesús en los pescadores. Sabrían que a lo mejor conseguiría el éxito del ministerio tan difícil de ganar almas. Todo esto pasaba por la mente de Jesús. Pescadores profesionales simplemente no podían darse el lujo de rendirse o de darse por vencidos. Y es uno de mis sueños algún día ir a pescar. El otro día en una conferencia que me invitaron, unos hermanos se fueron a pescar después de la conferencia y yo, ojalá me hubieran invitado. No, porque me gustaría entender un poquito más el corazón de estar ahí. Yo soy muy impaciente. Fácilmente, yo no me imagino estando ahí 2, 3 horas, pero quisiera probarlo. Pero fíjense, trabajo en equipo, paciencia, determinación, son características, cualidades de un pescador. Trabajo en equipo. Cuando pescamos, no se trata de nosotros o de nuestro fruto personal. Fuimos enseñados de esa manera. Por mucho tiempo fuimos enseñados que es nuestro fruto. Necesitamos dar fruto, pero es una cuestión de salvación, de fe, de amor. Y es el fruto de Dios. No es el fruto de nuestro sector, de nuestra charla. No es el fruto de la región, de la iglesia, es el fruto y el trabajo de Dios. Necesitamos echar las redes juntos, apoyarnos para salvar a las personas. Y eso es muy claro en los estudios bíblicos. Normalmente nos involucramos solo los grupos pequeños, los solteros con los solteros, los casados con los casados, los universitarios con los universitarios. Pero ¿qué tal sería que en los estudios universitarios, viniera una Noemí a compartir los estudios bíblicos? Porque somos una familia, no somos pequeños grupos formando pequeñas cosas. Somos una grande familia de Dios. Necesitamos cambiar nuestro chip y comenzar a involucrarnos. Involucrarnos todos para salvar. Jesús no les dijo, te enseñaré a pescar personas. Les dijo, les enseñaré a pescar personas. Esas fueron las palabras de Jesús. Les enseñaré. Y decidimos comenzar a predicar de esto porque si vamos a hablar de evangelismo, necesitamos estar listos para trabajar en equipo, para que cuando las personas vengan, se enamoren de el Jesús que trabaja en las familias, en la unidad, en la cooperación, en la eternidad. ¿Cómo? Porque a veces creo que nos ha pasado por la mente, la iglesia ahorita no está en un buen momento, pues mejor no invito a nadie. Es que ya no amamos como antes. La iglesia ya no es como antes. La pregunta para ti es, ¿amas como antes? ¿Eres el de antes? ¿Saludas a las visitas como antes lo hacías? ¿Traes a alguien como antes? Pero si hablamos, es que antes llegaba y me abrazaban. ¿Y ahora? ¿Qué vamos a hacer cuando veamos a alguien entrar por ahí y no lo conozcamos? Porque estoy seguro que ahorita podemos voltear a nuestro alrededor y vamos a ver como unos 20, 30 de, no sé quién es. O lo ubico, pero no sé cómo se llama. Esto es cuestión de decisión, de paciencia. Se requiere paciencia. ¿Solo hay que echar la red una vez? Hay que echarla una y otra vez. En Lucas 5:5, Pedro
había estado pescando, ¿qué? Toda la noche. Y le dijo a Jesús, no hemos pescado nada. ¿Puede ser cansado? ¿Desanimante? Cuando no ves nada, el resultado que esperas. ¿Seremos condicionales? ¿Dejaremos de insistir? ¿O echaremos las redes con la misma fuerza como lo hacíamos al comienzo? Aunque la pesca no sea abundante. Y a mí me encanta cuando voy con los universitarios y van a pescar ahí en Biblioteca Central. Se reúnen, primero confraternizan y de pronto vamos a orar para ir a compartir la fe. Vamos a pescar universitarios. Y a veces no hay nadie. Pero, ¿sabes? En el grupo ellos escriben, ya tenemos a alguien. Y se mandan la ubicación en tiempo real. Y ahí es como, vamos todos para allá. No es como, todos tenemos que llevar a alguien. No, es como, es este trabajo en equipo. Ya pescamos a alguien. Vamos. Y tengamos nuestra charla bíblica. Paciencia requiere observar. Estar atentos, ser sensibles para echar las redes cuando Jesús te vuelva a llamar. Llevar a alguien a sus pies, ¿crees que tome tiempo? Sí. Toma cambios profundos. Sí. Ten paciencia para acompañar a los demás. No solamente eso, sé determinado. Sé determinado como lo son los pescadores. Y a algunos le decimos, no, el sentido de la ubicación. Nos inventamos ese sentido. Tienes un buen sentido de la ubicación. Los pescadores, ¿crees que saben dónde está el norte? ¿Quién es tu norte? ¿Dónde está tu norte? Los pescadores están dispuestos a enfrentar los peligros del mar. Pescadores se han muerto en el mar. Conocen lo impetuoso, lo complejo que puede llegar a ser el mar. El sol extremo. ¿A cuántos de aquí les gusta caminar en el sol? Puedes imaginarte un pescador ahí en plena sol, ¡pum!, ¿no? Y los rayos a lo mejor chocando con las olas y también de alguna forma ahí sofocando a los pescadores. A veces habrá rechazo. A veces habrá dolor. La pregunta aquí es, ¿estaremos dispuestos a enfrentarlo? ¿O vamos a desanimarnos? Un pescador tiene un buen conocimiento también del clima, de todos los aspectos necesarios. Necesitamos saber estudiar la Biblia con las personas. No sentarnos a leer los principios básicos de una forma monótona y empezar a leer nada más lo que dice ahí, sin captar el corazón de las escrituras. ¿O qué tal? Nos hemos vuelto teólogos. Una escritura y pasamos media hora explicándola con aspectos teológicos y la persona es como, ¡ay, yo ya no entiendo nada! Tenemos que cambiar esas cosas. Necesitamos explicarles el corazón de Dios. Estudiar la Biblia y explicarles la palabra como Jesús lo hacía. Saber persuadir, como Pablo también lo llevaba a cabo en su ministerio. Persuadir de que necesitamos arrepentirnos de la vida que probablemente estamos llevando y nos está llevando a la destrucción. Nos está llevando a la desconexión, nos está llevando a la ruptura, está destruyendo nuestras familias, nuestros matrimonios, nuestra vida laboral. Confianza en Dios es algo fundamental. Pescadores de hombres tenían que confiar en Dios para realizar los milagros de la pesca. Les habla en su contexto, no les dice, hey, te voy a hacer sembrador de la palabra. O, hey, te voy a hacer, no lo sé, ¿qué otra cosa se te ocurre a lo mejor del contexto? Pastor de ovejas. Es bien curioso porque un agricultor no espera siempre el fracaso. Él sabe que habrá algo. No va a tener probablemente un fracaso total. O incluso, un pastor de ovejas
espera que en la primavera nazcan los corderos y tal vez muera uno o dos. Pero él está confiado en que muchos llegarán a la madurez o a la adultez, pero un pescador no es igual. Sale y no sabe si va a regresar con pescado. Se trata de confiar en Dios. Y estos hombres le dicen, bueno, más bien dice, y enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Ni siquiera le preguntaron nada. Como, oye, espérame, explícame qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, por qué lo vas a hacer, cuál es tu plan. El carácter de Jesús era impresionante. Dice que dejan todo y lo siguen. Dejan las redes y lo siguen para un propósito muchísimo más grande. Y no solamente él, ahí también había otros dos hombres. Un poco más adelante, por la orilla, Jesús vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, en una barca, reparando las redes o remendando. Los llamó de inmediato y ellos también lo siguieron, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los hombres contratados. Seguir a Jesús significa dejar algo atrás. Y hemos estudiado algunas de estas personas. La mujer samaritana, ¿qué dejó atrás? ¿Qué se le olvidó? El cántaro, si lo recuerdas. ¿O qué tal Mateo? ¿Qué tuvo que dejar atrás? La mesa, donde estaba recaudando sus impuestos. ¿O qué tal Bartimeo? También en algún momento estudiamos la Biblia de la vida del ciego Bartimeo. Y algunos tal vez se acordarán que aventé mi saco, ¿no? Tuvo que dejar su capa. ¿Qué vamos a dejar para seguir a Jesús? Estamos muy ocupados, sí. Ellos estaban alistándose para la pesca del siguiente día. Estaban remendando las redes y estaban listos para la pesca del siguiente día y dijeron, hey, vámonos con Jesús. Un llamado instantáneo. ¿Sabían dónde dormirían? No. ¿Sabían qué comerían? No. ¿Sabían a dónde irían? No lo sabían. Eso es una locura. Hoy tú y yo sí sabemos. Y nos cuesta trabajo seguir el norte, porque lo sabemos. Tenemos la Biblia completa. Sabemos hacia dónde vamos a llevar a las personas y les explicamos, pero nos cuesta trabajo confiar. Piensa esta semana, la semilla, el paso de acción. ¿Qué para nosotros? ¿Cómo nos ayuda a saber todo esto? Encuentra esta semana una manera de pescar personas o ser un pescador, convertirte en un pescador, pensar como él, tener la paciencia como él lo tenía, el trabajo en equipo, la fe. ¿Dónde está? Ser determinado. Piensa como un pescador y tu mundo cambiará. Interactúa con alguien en donde te encuentres e invítalo a subir a la barca. Porque no se trata solo de que queden en la red. A veces no los subimos a la barca. Los dejamos ahí en la red. Porque pescar, hermanos, un pescador significa que capturas algo vivo. Ese es el verdadero evangelismo. No se trata de llevar personas muertas a un edificio, a un auditorio, sino para traerlos a la vida real. Dejemos de pescar peces vivos, y alguna vez les había compartido este concepto, para que después mueran. Eso pasa con un pescador. Literalmente lo saca del mar y ¿qué pasa? ¿Cómo vamos a pescar nosotros? ¿Vida para muerte o muerte para vida? ¿Cómo vamos a pescar nosotros? Y a veces hemos pescado de una forma contraria, vida para muerte. Y tal vez te has preguntado, ¿por qué no está hoy mi hermano, mi amigo? Porque pescamos
vida para muerte. Porque llevamos a las personas a morir lentamente a un lugar en donde no se trata del lugar, se trata de la eternidad. Se trata de llevarlos a la buena noticia, a la salvación, a la eternidad. Se trata de que podamos hacer estas redes de amor. Esto no es metafórico, esto es en serio y literal. La salvación es un asunto de vida o de muerte. Alguien podría estar llamando a tu teléfono y podría morir si no le contestas. Hoy te pregunto, ¿vas a seguir ocupado? ¿Vas a atender la llamada? Creo que la respuesta, hermanos, es contestemos el teléfono y atendamos la llamada para salvar a otros. Que tengan un buen día.